aunque sea una apostilla notarial, pero te puedes encontrar también que presentes un certificado apostillado por un notario español y que cuando llegue aquí el documento resulte pues que es insuficiente. Esta es Pues, mi experiencia, pues ¿eh? has tenido suerte porque normalmente no tiene validez, ¿eh? Has tenido suerte. Y es más, y aquí damos un dato más, y en España puede darse el caso. Por ejemplo, en Cataluña, un acta de nacimiento te la pueden emitir en catalán, Sí, ¿correcto? O en Galicia en gallego, o en País Vasco en euskera. Bueno, tienen que ser traducidas literalmente al español, sí. no pueden ir en otro idioma, obviamente ni en catalán, ni en Ni en euskera, vasco, ni en ni... vasco, ni en nada. Y obviamente, más todavía si ese acta de nacimiento, por ejemplo, que hay casos donde hay personas españolas que tienen doble nacionalidad, por ejemplo, han nacido en Alemania, pero tienen nacionalidad española, entonces su acta de nacimiento que la solicita en Alemania, pues resulta que es en alemán. Tienen que venir siempre traducidas, si no al Sí. idioma español, porque si no, Y, no tienen validez, ¿eh? y además tengo entendido que en el caso de las actas de nacimiento tienen también una caducidad. Quiero Así decir es. que no puedes tener una que te sacaste hace 2 años antes de venir a México porque no tiene validez. O sea, no sé si son 3 meses o no sé, pero sé que tiene un plazo de caducidad. Tengo entendido, ¿eh? Así es decir, tienen un periodo de De caducidad, vigencia, sí. de vigencia, normalmente suelen ser de 3 meses anterior a la emisión. Por eso digo que la forma más fácil, si ya estamos, hombre, si estás en España, pues obviamente te acercas al Al registro registro civil. civil, la solicitas y el Ministerio de Justicia es el que hace, como bien decía Jesús, el apostille. Pero si no, pues cualquier familiar que te pueda hacer el favor y es rápido, y después te la mandan por correo, te la mandan por una paquetería express y llega rápidamente y sin ningún problema a México. De hecho, mandándola por cualquier paquetería express, en 48 horas está aquí, digo, por experiencia propia, ¿no? Bueno, esos son dos de los requerimientos importantes para que un extranjero se case aquí en México con un nacional, con una mexicana o un mexicano. Recordamos el formulario de solicitud de matrimonio y el original y copia de las actas de nacimiento de ambos. En Sí, este sí. caso del ciudadano extranjero tienen que ser en el idioma español y apostilladas. Ah, Sí. Respecto a esto, José María, te quería preguntar, por ejemplo, en el caso de actas de nacimiento que estén expedidas en gallego o estén expedidas, por ejemplo, en euskera o en catalán, la traducción tengo claro que lo tiene que hacer un traductor jurado, pero ¿tiene que ser un traductor jurado español o puede ser un traductor jurado, por ejemplo, o tiene que ser forzosamente un traductor jurado mexicano reconocido por el gobierno de México? no, normalmente es del propio país de origen, es el sistema de traducción, el servicio de traducción que tienen, que está obviamente reconocido y también por eso va con la apostilla de la Haya, reconocen que ese traductor o intérprete jurado es el que lo hace. Entonces, en el caso de España lo tenemos muy fácil porque todos los registros civiles, aunque estén en Cataluña, aunque estén en Galicia, pueden emitir las actas si tú solo solicitas en el idioma castellano, puesto que le dices, oiga, mire, es que es un documento para el Sí, exterior, para México y necesito que vaya literalmente pues traducido. No tienen ningún problema y te lo hacen. Pero a donde se complica, por ejemplo, no sé, imagínate un chino, un japonés que se quiera casar aquí con una mexicana, obviamente pues tiene que traer ese documento, esa partida de nacimiento traducida al idioma castellano, ¿no? Bueno, aquí hay una prueba que se hace, que ya la llevan tiempo haciéndole y poca gente, muchas veces la gente se sorprende. Aquí en México se obliga al que se va a casar aquí con mexicano o mexicana el hacer un original de un certificado prenuncial con un comprobante de ausencia de SIDA, que es una prueba médica que hay que hacerse, y tipo de sangre emitido menos de 15 días previos a la boda. Es decir, hay que hacer como una analítica de sangre donde, entre otras pruebas, entre otros parámetros que te piden, es que estás pues exento del SIDA. Y eso es requisito imprescindible que se lo piden a todo el mundo que se va a casar aquí, sea hombre o sea mujer. Es más, a las mujeres le piden también le hacen una prueba, o antes lo hacían, no lo sé si ahora, esto tengo mi duda, creo que lo siguen haciendo, de embarazo,
para saber si está embarazada o no está embarazada la mujer, ¿no? Lo del SIDA sí es un hecho, y un comprobante del tipo de sangre, es decir, si eres RH positivo o lo que fuera, ¿no? Bueno, pues esa es otra de las pruebas que tenemos que hacernos todos los extranjeros cuando nos casamos con una mexicana o un mexicano. Después hay que tener una copia de las identificaciones oficiales con fotografía. En este caso, obviamente, el ciudadano español, su identificación oficial es el pasaporte, que es el documento de viaje. Eso es lo que necesitan la copia de esas identificaciones oficiales del pasaporte, porque recordemos que hasta ese momento probablemente esa persona pueda tener permiso de residencia o no. A lo mejor ya este español tiene su permiso de residencia de forma temporal o permanente y también puede adjuntarlo, ¿no? Pero si lo tuviera tiene que adjuntarlo, pero si solo tiene un FMM, es decir, si está como turista aquí, lo que es el documento válido es el pasaporte, ¿vale? Pero vuelvo a insistir, si fuese porque ya tienes un permiso de residencia temporal o permanente, ese es el documento que tienes que copiar y entregar. Después, ambos pasaportes, es decir, se les va a pedir a los pasaportes, en este caso el pasaporte del extranjero. El mexicano no hace falta que presente su pasaporte porque es un documento de viaje que se puede o no se puede tener. Es voluntario tener un pasaporte, pero al extranjero obviamente sí tiene que tener pasaporte, o sí, porque ha entrado en el país y obviamente necesita ese documento. Entonces tiene que presentar ese documento. Después, ¿qué más se les va a pedir a los ciudadanos extranjeros que se quieran casar aquí en México con un mexicano o mexicana? Bueno, pues de ser aplicable el acta de divorcio de defunción. Es decir, si la persona está divorciada o es viudo o viuda, tiene que presentar el acta exactamente igual como viene del país extranjero. En este caso, si es español, a lo mejor era separado o viudo de una mexicana ya, ¿no? Entonces tiene que ser del documento mexicano. Pero si viniese de España, ese documento, tanto sea el acta de divorcio como el de defunción tendría que ir también apostillado. Es muy importante. Esto debe ser para evitar bigamías, ¿no? Claro, bígamos, ¿no? Sí, claro. Para que uno no esté casado y se vuelva en otro país y se vuelva a casar aquí en México y después se cree un conflicto, claro, y un problema legal, ¿no? Me imagino, ¿no? Sí, porque realmente pues es eso, para que tal, si la persona obviamente, o sea, tú suponte, en mi caso lo pongo así de fácil, ¿no? Yo ya estoy casado con una mexicana, pero mañana me puedo divorciar y me quiero casar con otra mujer. Bueno, pues yo tendría que presentar mi acta de divorcio aquí en México, mi acta de divorcio mexicano. Pero si me he separado en España, pues tengo que presentar mi acta de divorcio apostillada de España, ¿no? O en el caso de que sea pues viudo o viuda, ¿no? Después, lo que hay que presentar es el original y copia de las identificaciones oficiales de los testigos, que normalmente se piden 4 testigos, normalmente, aunque creo que con 2 se puede llevar a cabo el matrimonio civil, pero normalmente se requieren 4 testigos, y ellos tienen que presentar un original y copia de su credencial. Supongamos que ese testigo es mexicano, pues presentando su IFE, su documento de identidad mexicano, sería suficiente para proceder a ello. Si, por ejemplo, el ciudadano es extranjero, en este caso español, imagínate que son los padres de la novia que es española y que han venido solo a la boda, pues obviamente solo lo único que tiene es un pasaporte, un documento de viaje. Pues ese sería el documento válido, ese pasaporte, ¿no? Si es extranjero, y si es nacional, pues el documento que le acredite. Después, los extranjeros que se casan con un ciudadano mexicano deberán legalizar su unión en su país de residencia. ¿Cómo se legaliza el matrimonio que se celebra aquí en México en su país de residencia? Hay 2 formas. Una, hacerlo directamente en el país, en el registro civil donde te corresponda, pero si ya estás viviendo aquí, se entiende que estás viviendo en México. Entonces, ¿cuál es el registro civil de los españoles? Pues bueno, una de las funciones que hace el consulado, efectivamente, es donde tú, con tu documento de una vez que te has casado y tu certificado que te dan de registro civil de matrimonio aquí en México, acompañas ese documento con una serie de documentos añadidos que ahora explicaré,
y vas al consulado de España que te corresponda y ahí te van a registrar, valga la redundancia, en el registro civil, el matrimonio civil, y van a proceder a darte tu libro de familia como pues ciudadano español. Como ciudadano español. Fíjate que aquí, ¿qué es lo que se necesita en los consulados para registrar un matrimonio? Bueno, pues hay que simplemente llevar un formato que está, si nos metemos en la página del consulado, viene un enlace donde es un formatito que hay que rellenar, una hojita, y ahí te van a pedir una serie de datos. Es muy importante que dice así: cualquier español podrá contraer matrimonio dentro o fuera de España, ante el juez, alcalde o funcionario señalado por el Código Civil, en la forma religiosa legalmente prevista. También podrá contraer matrimonio fuera de España con arreglo a la forma establecida por la ley del lugar de la celebración. Los matrimonios de españoles celebrados en el extranjero se inscriben en el registro consular correspondiente al lugar donde acaecen. La inscripción se realiza por transcripción de matrimonio celebrado de acuerdo a la ley en el lugar o directamente si se celebra por el propio encargado del registro civil consular. Y esto es muy importante que la gente lo sepa. Hay gente española aquí viviendo en México que dices: oye, fíjate que claro, me gustaría casarme en España, pero no puedo viajar a España, no puedo, no quiero, no tengo tiempo, lo que sea. Bueno, pues tú te puedes casar en un consulado. El cónsul o un funcionario del registro civil puede oficiar el matrimonio civil en un consulado. Para ello tienes que ir a un consulado, solicitar una cita, vas a entregar unos documentos, obviamente, tanto si la pareja es española los dos, pues los documentos españoles; si la pareja es mexicana, porque aquí se puede dar el caso de que dos españoles que estén viviendo aquí dicen: pues nos queremos casar, pues vamos a casarnos en el consulado, y ahí directamente te queda el registro civil, queda el libro de familia, queda todo. Pero para eso hay que acercarse al consulado y pedir cita, y bueno, te van a dar una cita para que el cónsul o el funcionario del registro civil pues nos casen. Entonces, en este caso es importante saber que cualquier consulado general de España en México, de los 3 que hay, cualquier español puede solicitar casarse allí. Eso es muy importante y hay poca gente que lo sepa, ¿no? ¿Tiene coste? Creo que es muy poco, es unas tasas que hay que pagar, pero creo que es nada, ¿sabes? Simbólicas, ¿no? Sí, prácticamente. muy poco, que es lo del libro de familia, pero el costo creo que no tiene como eso, dice. Bueno, es importante saber que para casarse en un consulado, dice, solamente pueden celebrar un matrimonio consular cuando al menos uno de los contrayentes es español, y si las leyes y reglamentos del estado receptor no se lo oponen. En este caso con México estamos hablando, no se oponen, pero no se pueden casar mexicano y mexicana en el consulado de España. Al menos uno debe tener nacionalidad española. Obviamente es lógico, ¿no? Este pequeño detalle. Aquí pues es donde se registra en un enlace que hay en la página del consulado, donde está el formato, pero de todas maneras, si no, yendo al consulado, ahí te lo van a dar. También es importante, aunque no es el caso, pero como estamos hablando de matrimonios, es muy, y bueno insistir, muy importante que cuando ese matrimonio de española con mexicana haya tenido lugar, y como en el caso que hoy nos acontece en este caso a nuestra querida Danela, que ha sido mamá de un pequeño español que ha nacido, bueno, hispano-mexicano, porque ella es mexicana y el papá es español. Bueno, es muy importante y fundamental que inscriban al bebé en el consulado y en ese libro de familia que tienen, para que quede constancia del nacimiento. ¿Para qué? Para poder solicitar el pasaporte de ese niño, porque es un niño con todos los derechos, es español. Hola. Tenemos un ruidito por ahí. Ahora. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, no escucho bien. Sí, tienes un ruidito por ahí, algo.
cablecillo cruzado por ahí o algo. Pero nosotros sí te escuchamos bien, aparte del ruidito. Vale. Bueno, ¿Ya? sí, ahora se oye un poquito menos. Nada, estábamos aquí hablando